Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice: ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Quien Resulte Responsable, un programa de investigación, de crítica y de denuncia sin censura. Soy Carlos Félix y desde Cuernavaca un saludo para todo México, desde Cuernavaca, Morelos, buscando precisamente a quien resulte responsable. En ausencia de nuestro director general Federico Mayorga Villanueva, un saludo respetuoso y gracias por sintonizarnos hoy que es viernes. El cuerpo lo sabe, lo siente, lo resiente, y además de todo, la Organización de las Naciones Unidas marca hoy dos fechas importantes. Es hoy el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, pero también es el Día Mundial en recuerdo y memoria a las víctimas de la tortura. Ambos asuntos son asignaturas pendientes en nuestro país. Por un lado, el tema del tráfico ilícito de drogas, la venta indiscriminada, el mercado del narcotráfico, los grandes cárteles, los negocios colaterales y las víctimas colaterales también han hecho de nuestro país en el siglo XXI un referente de la violencia, de la impunidad, de la corrupción. El narcotráfico, ese que se pretendía acabar con una guerra absurda en el sexenio pasado, sigue dando todavía saldos negativos, donde la fuerza del Estado no ha podido en contra de estas organizaciones criminales de carácter transnacional. Las fronteras se han cerrado y la droga que únicamente pasaba por México desde Colombia, desde Venezuela, ahora se queda aquí. Nuestros jóvenes comienzan a consumirla a edad más temprana. Las adicciones han hecho mella y merma en la economía. Los grupos delincuenciales han diversificado su oferta. Ya no es la venta nada más de drogas, ahora es la venta de armas, la venta de autos robados, la piratería, la trata de personas, la extorsión y el secuestro. Todo esto parte de una narcocultura que se encuentra presente en cada paso de nuestra vida, no nada más en la música, en la forma de vestir, o en la apología de la violencia de quienes han dedicado su vida a vender enervantes. Por más que luego se les quiera idealizar con corridos, con canciones, con sones, y se ganen el cariño, el afecto, el respeto o el miedo de las comunidades porque son los que llevan la energía eléctrica, construyen escuelas y caminos, no dejan de ser delincuentes. Y la droga destruye. De ahí tenemos las cifras de cómo el ser humano provoca daños irreversibles en su salud, trastoca su economía, y hoy la ONU lo marca como una fecha importante, un día de recordación mundial, este día de la lucha, porque es una lucha, eso sí, sin cuartel, contra el uso indebido, porque hay drogas legales, medicinales, terapéuticas, y el tráfico ilícito de drogas, que como ya usted lo sabe, ha degenerado en todo lo que le acabo de comentar. Es también el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. Y vaya que en México sabemos de este tema. Si nos vamos muy atrás, y nada más como referencia muy simple sin profundizar, ¿se acuerda usted del último emperador azteca? ¿Se acuerdan? ¿Se llamaba cómo? Cuauhtémoc. Y Cuauhtémoc fue torturado por los españoles para que confesara dónde se encontraba el gran tesoro de los aztecas. Los estúpidos conquistadores no sabían que ya habían conseguido el mayor tesoro. Esta tierra, esta gente, la orfebrería, la cultura, los adelantos matemáticos, astronómicos. Pero a Cuauhtémoc le quemaron los pies. Dígame si no fue un ejemplo de tortura. Y si nos vamos más atrás, aunque para ellos era una ofrenda a los dioses, el sacrificar en la piedra de los sacrificios con el cuchillo de jade u obsidiana en honor a los dioses también era una forma de hacerlo. ¿Y qué le digo de la Inquisición, no? Cacería de brujas, y de ahí viene el término, buscando a los herejes, a los que renegaban del único Dios
y a fuerza de estar en el potro del tormento y muchas e indecibles torturas, pues acababan diciendo lo que quisieran. Como hoy, cuando la teoría y cuando la historia y cuando los chistes hablan de que en su tiempo la policía judicial lograba confesiones de los detenidos a base de refrescos con agua mineral, picante y otras tácticas traídas de China. Así que la tortura sigue presente, es una asignatura y una dolorosa lección que no hemos aprendido. Ahí están las apariciones forzadas, está Tlatelolco, está el Halconazo, están muchos casos en donde todavía no hemos alcanzado a erradicarla, aunque hemos hecho grandes, pero grandes esfuerzos. Así que eso nada más para abrir boca y gracias por acompañarnos en esta ocasión en Quien Resulta Responsable. Y vamos a tocar un tema local, doméstico, pero que se reproduce en muchos lugares del país. Por lo mismo me da mucho gusto saludar vía telefónica a Ángel Valderas. Él es ayudante municipal de Chamilpa, uno de los 12 pueblos que conforman la ciudad de Cuernavaca, el señoría de Cuauhnáhuac. Don Ángel, buenas noches. No le escucho, don Ángel. A ver si le subimos tantito, soy yo. Ya le escucho. ¿Cómo le va? Pues aquí, buenas tardes. Supongo que preocupado porque Chamilpa no es la excepción y en muchos lugares de la capital morelense, del estado y del país, la delincuencia sigue haciendo de las suyas. Así es, señor. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo les va a la gente de Chamilpa? Mire, aquí desafortunadamente hemos tenido robos, sobre todo allí en la iglesia que hemos tenido 3 robos, en la escuela primaria Mariano Matamoros, otros 3 robos, y casas aquí, comercios, hemos tenido mucho robo. ¿Qué pasa con la prevención del delito, que se ha puesto mucho énfasis, las policías locales, municipales, ahora el mando único? Y no sé si todavía alcanza usted a ser parte de la estrategia de la ronda de Ocotepec y Aguatepec. ¿Le alcanza a Chamilpa o es la policía municipal? Bueno, es la policía municipal y el bando único. No ha dado los resultados esperados, dice que hasta las escuelas han sido saqueadas. No, desafortunadamente no. Aquí ya la gente ya está cansada por tanta delincuencia que hay. Hay droga, hay robos, entonces ya la gente viene a exigirnos a que hagamos algo. ¿Cuánta gente vive en Chamilpa, don Ángel? No tengo idea. Más o menos por ahí. No tengo idea. No tengo ahorita el dato exacto, pero no. Esto es bastante, Nosotros todavía Chamilpa es de aquí, de donde está Galloso, hacia la universidad. ¿Unas 15, 20 mil personas quizás? Yo creo sí, fácil, sí. ¿Y la policía municipal hace rondines, tienen ahí un sector, se dan sus vueltas o no aparecen? Bueno, ahorita sí, porque hemos estado exigiendo, Sí, ya está ahí un poco más de vigilancia. Okay. Pero es exigencia del poblado. Todos los miércoles y creo que también los domingos hay un tianguis ahí en Chamilpa, así ¿no? Es miércoles y domingo que hay tianguis. Y así como hay gente que se dedica a la venta legal, formal de productos, también hay productos que dicen que son robados, ¿es cierto? Pues lo más probable que sí, Porque ahorita tuvimos una reunión y eso le dijimos al personal que vino, de que hagan una... ¿Es una investigación? No, investigación, que vayan y vean si hay, digamos, cosas robadas ahí en el tianguis. Pues sí, tendría que ir la autoridad a investigar de dónde vienen los productos, lo que se vende, las herramientas, la ropa, los electrodomésticos. Así es. De dónde lo compraron, cuánto les costó, que enseñen las facturas. De acuerdo. O si no, quién se las vendió y empezar a jalar por ahí el cordoncito, ¿no? Sí, es lo que estamos exigiendo también a la policía, de que hagan su trabajo. Oiga, y la droga también se vende casi en la vía pública, ¿no? Pues, desafortunadamente sí, estamos en esa. Y es lo que estamos también exigiendo a la policía, de que también haga sus redadas. Sí. Ellos saben dónde, más o menos dónde hay eso, pues que hagan su trabajo. Ellos saben quién y dónde. Pues yo pienso que sí, porque agarran uno y al rato mañana ya está suelto. Sí.
Oiga, y Cuauhtémoc Blanco, el que ahora ya es presidente municipal electo, anduvo por Chamilpa, ¿a qué se comprometió con ustedes? Porque pues él va a ser el responsable de la seguridad a partir de enero. Así es. ¿Qué les dijo? Vino, pero no vino una vez por aquí, ¿eh? ¿No? Y vino nomás una vez, Ajá. cuando andaba en campaña. Sí. Pues no se habló sobre seguridad. Pero pues sí es la principal preocupación del Pues poblado. sí, así es. Ese es el problema. ¿Qué les dijo? No les voy a fallar, yo no soy corrupto ni soy político. Así es. O sea, el mismo discurso en todas las colonias. No, sí, dice que iba a trabajar. Ojalá y sea verdad lo que nos vino a comentar. Pues ojalá. Dice que va a regresar en agosto, ahorita anda de vacaciones, Ajá, porque sí. se fue de vacaciones para descansar y agarrar fuerza para Para trabajar. agarrar fuerza por los problemas que le ven él. Claro, ¿no? Para No, cargar sí. la pila. Así es. Pues le vamos a encargar a Cuauhtémoc, pero pues mientras los que están, el doctor Jorge Morales Badú, presidente municipal de Cuernavaca, el mando único coordinado a nivel Mire, estatal, mandamos la Procuraduría, oficios. la Fiscalía Estatal. Sí. Mire, La tenemos PGR. aquí unos oficios que le mandamos al comandante Capela, Ajá. al presidente municipal, al Sí. gobernador, Sí, oficios, y hasta ahora que llegaron unas personas que a darnos unas pláticas. sí. ¿Mm? Pero no, desafortunadamente no teníamos pues contacto con ellos. Pues las pláticas están muy bien, que haya canchas deportivas, que lleven talleres, pero lo efectivo es que la policía actúe, ¿no? Así es. Que Pues, haga su trabajo. Sí, claro, exacto, para eso se les paga. Así es. Don Ángel, su denuncia está al aire, la conoce todo México, vamos a darle seguimiento y le agradezco mucho esta conversación con quien resulte muchas responsable. gracias a ustedes que se acuerdan de nosotros que aquí tenemos problemas. Siempre lo recordamos con afecto y cuente con nosotros para lo que podamos apoyarles. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Ángel Valderas, ayudante municipal de Chamilpa. Ya sabe usted que ahora los ayudantes municipales no son meramente autoridades auxiliares. Ya tienen un salario, tienen más responsabilidades, tienen autoridad. Y la petición de don Ángel es, pues a quien resulte responsable, si es el ayuntamiento, pues que haga algo, labores preventivas, etcétera. Si es el mando único policial coordinado de Cuernavaca y el Estado, pues que se paren por allá y que prevengan el delito. La Fiscalía, que investigue tanto producto robado, robo a escuelas, que se da, porque es el ámbito de su responsabilidad. A la Policía Federal y a la PGR, pues el tráfico de drogas, que está en cada esquina y casi a la luz del día. Entonces, todas las instancias de gobierno tienen corresponsabilidad. Es la denuncia pública y abierta de Ángel Valderas, ayudante municipal, y esperamos que haya respuesta positiva. Después de mensaje le voy a platicar cómo está el país y cómo está el mundo. Oiga, qué casos. Túnez, Kuwait y otra vez Francia, atentados, sangre, violencia. Qué manera de comenzar el fin de semana. Vamos a la pausa y volvemos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Lo que hace realmente el gobierno es de que no crezca Morena por cualquier lado y le van a buscar, ¿sí? No es para nadie un secreto que el INPEPAC estuvo siempre inclinado a lo que decía principalmente el gobernador, ¿no? Entonces creo que por ahí está claro todo, no hay vuelta de hoja. Creo que todo se rige aquí a lo que diga el Ejecutivo. Entonces, pero a pesar de ello nosotros salimos adelante, a pesar de no dar despensas, a pesar de no estar en contra del INPEPAC, en contra de los órganos. Tantito se rescata más el INE, no creo que haya habido tanto problema en lo federal, ¿no? Pero en lo local fue un desastre que se vio muy descaradamente en la mano de Graco. Pero nosotros seguimos avanzando, no dimos despensa, no dimos dinero en efectivo, no dimos mochila, no dimos nada y salimos bien. Esto fue Reporte Morelos en quien resulte responsable. Continuamos en quien resulte responsable y en esta información meramente local, el IMIPE, esto es el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, multó tanto al Partido Humanista como a Morena por no transparentar sus campañas políticas. Pese a los controles, pese a la fiscalización, a la obligación de entregar comprobantes, notas,
recibos, facturas. Cada tercer día los partidos se las ingenian para buscar allegarse de mayores simpatizantes y convencer con el voto, tristemente a través de la compra del mismo. Pero también Morena dice que es ya la cuarta fuerza política en el estado de Morelos, y que esto sin la compra de dádivas, sin despensas ni mucho menos. Fue la voz de Quintín Barrera, el dirigente estatal de Morena. Pero le platicaba antes de la pausa que hoy es un tema rico en noticias, sobre todo en rumores. Ya ve que luego ni se da, ¿no? Eso del chisme aquí en México. Uno de ellos tenía que ver con el presidente Enrique Peña Nieto, porque ayer canceló un evento en el Palacio de Bellas Artes. Hoy canceló una gira a trabajo por Guatemala y anunció que sería hasta el próximo lunes cuando atendería la visita oficial de los reyes de España, Felipe VI y doña Leticia. Y empezaron ahí, ¿no?, los rumores, el sospechosismo, hasta que se informó de manera oficial que el presidente Enrique Peña Nieto había sido hospitalizado y operado en una cirugía ambulatoria para extraerle la vesícula biliar, que le estaba ya dando algunas complicaciones. Fue entrevistado vía una estación de radio de cadena nacional. Se le preguntó que, bueno, en su ausencia, ¿quién estaba gobernando el país? Y dice, no, espérenme tantito, yo estoy gobernando, ni discapacitado, ni mucho menos. Aquí estoy, al frente, es una cirugía rápida, me estaba dando algunas molestias y por eso lo atendimos. También en Morelos empezó a surgir por ahí la versión de que el gobernador Graco Ramírez no estaría gobernando durante al menos 8 días, alguien dijo que hasta 16, y esto ameritó una explicación. El gobernador Graco Ramírez anunció que va a acudir a invitación del gobierno francés, de la UNESCO, a París, del 28 de junio y hasta el 8 de julio, para atender las labores como vocero que es de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores. También va a aprovechar para conocer la planta de Malta Clayton en Francia, la visita a la UNESCO y también la empresa Temic Saint-Gobain que se encuentra en ese país galo. Así es de que se acabaron los rumores. Al presidente Peña Nieto, operado de la vesícula, Graco Ramírez va de visita y de trabajo a Europa, y eso es parte de lo que se dijo. En temas también internacionales, Donald Trump pudo, ¿no? Este hombre millonario que cae mal nomás de verlo y que expresó muy hirientes frases en contra de México, los mexicanos, a los que considera prácticamente a todos ladrones y violadores. Fue objeto de críticas por Eugenio Derbez, por el Grupo Maná, por Guillermo del Toro, González Iñárritu, mucha gente que lo ha criticado porque el señor no tiene cerebro, pero tiene mucho dinero y quiere ser candidato presidencial, y dice, en caso de ser presidente de Estados Unidos, construiría una verdadera muro y lo pagaríamos los mexicanos. O sea, más tonto no puede estar el señor. Bueno, Donald Trump dice, bueno, no todos, pero gran mayoría. O sea, le quiso componer y salió peor. Tan fue peor que la empresa Univision, la principal cadena hispana en Estados Unidos, lo vetó de la programación de las noticias y rompió de manera unilateral el contrato comercial para transmitir el concurso Miss Universo, del cual es dueño Donald Trump, de muchas cosas también. Y entonces se quejó de que el gobierno mexicano había presionado a Univision para que Univision le apretara a él por la vía comercial, y entonces Donald Trump lo que hizo fue negarle el acceso a ejecutivos de Univision a su campo de golf en Miami. O sea, que una guerra de vanidades por ahí, pero el foco, el origen, es este tipejo que, insisto, le sobra dinero, pero le falta conciencia. Él está en campaña, no porque lo necesite, pero así están las cosas, y además reafirmó, no me voy a disculpar con México por lo que dije. Pues ni falta que hace, señor. Él hizo negocios aquí, dejó embarcados a sus socios gringos, a compradores, se quejó del sistema político mexicano, de la justicia, y puede que tenga razón, pero como decía la abuelita de don Jaime Morales Guillén, decía, pues yo puedo hablar mal de mi familia, pero que nadie lo haga porque entonces sí me enojo. Así está, o sea, aquí podemos criticar, pero pues no se meta, señor Trump. Para nosotros es simplemente Donald Trump pudo, porque siempre anda de genio, de jeta, y pues eso no nos cae nada bien. En contraparte, en Estados Unidos, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las bodas entre personas del mismo sexo. Hasta antes de hoy eran 36 estados de los 50 de la Unión Americana las que podían hacerlo.
Ahora ya la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dice, es legal la unión de personas del mismo sexo. Esto es un paradigma, eso es un parteaguas. Esto habla de derechos, de igualdad. Hay quien lo ha criticado, hay quien lo aplaude. Y bueno, esa es una de las noticias del día. La otra de las notas en temas internacionales es un nuevo atentado en Francia. Un par de personas se introducen en una fábrica en Lyon, provincia francesa, le corta la cabeza a una de las personas, detenido uno, y continúa todo el tema porque el fondo es la religión, es la persecución de quienes profesan la religión musulmana, pero que son a su vez extremistas del Islam, que no tiene nada de malo la religión en sí misma, sino quien tergiversa las palabras y empieza a ver a todo el mundo como enemigo. Habrá que recordar que en enero de este año hubo un atentado que dejó decenas de muertos en la revista satírica Charlie Hebdo en Francia, y a raíz de eso muchos asuntos que tienen que ver con la migración, con el culto religioso, y que ha desencadenado una ola de terror en ese país hermano de nuestra patria. Así que así están las cosas en los temas internacionales. En temas locales, pues quiero dar gracias y aprovechar para dar acuse de recibo a quien se toma la molestia de vernos, escucharnos, comentar a través de Twitter, de Facebook, de YouTube, nos envía correos electrónicos o retuitea lo que estamos haciendo en nuestra cuenta de Twitter. Gracias a Ángeles Sánchez, a Carlos Zapata, a Barquito, a Morgado, Princesita, a doña Elena Cepeda de León, que ha estado muy activa con el tema de este transporte para discapacitados, que es amistoso, gratuito, y que además viene a subsanar una carencia muy grave en este sector. Lorena Cuellar, Ágata, Joyce Rosas, psicóloga Mi Pasión, Mara, Irene Soto, Celeste Sainz, gracias, Padrecito, Brenda Aprecio, Padre Miguel, Ángeles Sánchez, Patricia Noriega, Jaime Salvador de la Cruz, Esperanza Castro, Amado a la Torre, gracias, Luis Cervantes, Eli Soria, Jesús Casillas y Luna Ática. En el caso del Aguas, Imelda Zamorán dice, ¿cómo vamos? Pues todos los días vamos informes de con quién se reunió el equipo, cómo va el tema jurídico, cómo va la gestión social, cómo va la denuncia en medios y cuáles son los compromisos de autoridad. Seguimos informando todos los días. Hay una denuncia anónima que dice que hay una construcción que se está realizando en la parte posterior del Mercado de las Flores, que está ubicado en la delegación Cuauhtémoc, ya que están construyendo sobre la banqueta y además sobre una toma de luz que taparon, y reporta la señora que se hizo presente a través de este reporte que a cada rato está explotando o incendiándose este registro de energía eléctrica, que es muy peligroso. Y a raíz de eso la construcción ya cerró 3 entradas del mercado y los comerciantes no quieren hacer nada por el temor a represalias, ya que los de la construcción han amenazado de muerte a varios comerciantes. Se han dirigido a varias dependencias, pero dice, se avientan la bolita unos a otros, nadie hace nada, y la señora, que no vamos a mencionar su nombre, teme que un día la toma de luz explote, ya que el local que tiene dentro del mercado es patrimonio de su familia. Pide ayuda y en su caso ver si por medio del programa se pudiera hablar con las autoridades de la delegación para resolverlo. Deja su número telefónico para que se comuniquen con ella, lo hacemos con mucho gusto, hacemos la gestión correspondiente. A Miriam Tamayo, muchas gracias, y dice buenas noches a todo el equipo de QRR. Quisiera que me felicitaran a mi hijo Héctor Manuel Ramírez Tamayo. Cumplió años el 24 de junio, cumplió 10 años. Y no se pierde el programa, al igual que el bebé QRR. ¿Se acuerdan qué bonita experiencia que estuvimos por allá? Y un bebé tenía una playera de quien resulta responsable, entonces fue la mascota, el bebé QRR. Saludos al Peque, pero también a Manuel, que cumplió 10 años. Gracias por vernos, un abrazote desde Cuernavaca, felicidades. Y como dice pues nuestro director y un servidor, los saludamos con mucho gusto al bebé QRR, a Óscar, Daniel y José Luis, y claro que saludamos a toda la gran familia sinaloense y a la familia Ramírez Tamayo también. Ahora sí, la pausa y volvemos. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Continuamos en quien resulte responsable desde Cuernavaca, Morelos, para todo el país, con los temas de interés nacional, con lo que ocurre en el estado de Morelos. No podemos desligarnos de lo que ocurre en estas tierras tlahuicas, pero también comentamos los temas internacionales.
Hoy ha sido día de marchas, de plantones, de movilizaciones. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, continúa impulsando una contrapropuesta. De hecho, busca la cancelación definitiva de la reforma educativa y en específico del tema de la evaluación educativa. Entonces, la autoridad ha hecho lo propio, informando que se respeta la libertad de expresión, que la reforma va, que la evaluación es constitucional según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que también pues hay que entender que si los maestros no van a clases, se les descuenta el día, que pueden ir a desfilar, a manifestarse a contraturno, no dejar a los niños sin clases, manifestarse y no hay el menor problema. ¿Cuál es la postura del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Tengo en la línea al secretario de Comunicación, Negociación y Relaciones Laborales de la sección 19 en Morelos, Miguel Ángel Profesor. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, a tus órdenes y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias, Miguel. Pues por favor, coméntanos cuál es la postura del CENTE en torno a todo lo que ha venido ocurriendo desde la reforma educativa en el contexto global, el anuncio de la evaluación educativa que ha generado inconformidades, movimientos, plantones, la Suprema Corte que dice es constitucional, se tiene que llevar a cabo, y la nueva reacción de la disidencia magisterial en torno a este asunto. ¿Cómo la ve el CENTE? Bien, comentarte primero que para la organización sindical, la organización que tutela los derechos y tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo de los trabajadores de la educación, en el caso de Morelos la sección 19 y en el caso del país el Sindicato Nacional, la postura es muy clara. La reforma es constitucional, lo ratifica la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ende el sindicato es respetuoso de la ley, siempre lo ha sido. Por otra parte, decirte también que la postura del CENTE ha sido muy firme en cuanto a que esta reforma, que si bien es jurídicamente legal y procedente, no solo basta con que haya un ordenamiento jurídico para que en automático se pueda aplicar los procesos que conlleva esta reforma y concretamente en el tema de la evaluación, si no se cumplen algunas condiciones. Primero, que los maestros la conozcan, que sean partícipes de esta reforma y de estos procesos. Y segundo, que el Estado también cumpla con lo que la nueva ley, la reforma y las 3 leyes secundarias que derivan de ella, se cumpla la responsabilidad del Estado y de los gobiernos, de las entidades, para que se acompañe esta transformación y logremos una calidad educativa, subsanando las deficiencias que existen en el sistema educativo nacional, pero sobre todo atendiendo las necesidades de las escuelas, de los centros escolares. Tenemos muchas deficiencias, lamentablemente, en la gran mayoría de las escuelas. No solo hablamos de infraestructura física, hace falta equipamiento, hacen falta muchos elementos que en conjunto al tema de la evaluación o aparejado al tema de la evaluación, sí nos darían como resultado que avancemos en la calidad educativa, que es el propósito, el gran propósito de la reforma educativa y de la evaluación docente. Por otra parte, con lo que respecta a la postura, a la movilización de algunos sectores del magisterio del país y que también aquí en Morelos se ha dado, el sindicato es muy respetuoso de la pluralidad y de las formas y métodos que nuestros compañeros maestros tienen para manifestar alguna inconformidad. Pero lo cierto es que la reforma educativa y la evaluación jurídicamente, como ya reitero, lo falló la Corte, la Suprema Corte, son constitucionales. Lo que tenemos que hacer, y esa es una petición, una súplica, si lo quieren tomar así las autoridades educativas, tanto federales como locales, es que le informen a los maestros cómo está el estado de avance de la reforma y de los procesos de evaluación, para que los compañeros sepan qué beneficios
también conlleva esta reforma y la evaluación, como por ejemplo lo es el programa de estímulos, y que desafortunadamente esa parte no se conoce porque la autoridad no ha tenido hasta este momento la capacidad de informar cuáles son también los beneficios que tiene la evaluación, entre muchos otros temas. Ahí nos parece que ha fallado la comunicación, y con todo respeto a nuestros compañeros que se han manifestado, efectivamente el derecho de libre manifestación está garantizado constitucionalmente también, pero nosotros como sindicato les hacemos un llamado a la responsabilidad para que en este tipo de manifestaciones no se afecte y no perdamos de vista que lo más importante, también lo ratifica la Corte, es la educación de los niños. Sí, estamos de acuerdo en este fin último, no solamente de la evaluación educativa como tal, sino en la amplia reforma educativa. Tú comentas que hace falta mayor información, compartimos la inquietud, hay desinformación, hay rumorología, hay en muchos casos ignorancia e incluso hasta dolo. Pero yo te pregunto, ¿no ha ayudado el CENTE, el sindicato que protege los derechos de los trabajadores al servicio de la educación, en ayudar a que se conozcan los alcances de la evaluación, en el sentido de que para ingresar hay un examen de oposición y plazas que concursar, y no se dan como se daba antes por canonjías, por herencia, por compra o por herencia? Segundo, está la posibilidad de que pueda haber una promoción a un puesto superior, es decir, un maestro con las horas suficientes, la experiencia, puede aspirar a ser subdirector o director, supervisor, jefe de enseñanza, ATP, y puede incluso acceder a una nueva forma que, si bien es cierto ya no es carrera magisterial, hay un nuevo programa de estímulos. En conclusión, ¿cómo ha ayudado el CENTE a que esto se conozca y sean protegidos los derechos de sus trabajadores representados? Qué bueno que me lo preguntas, y la respuesta también es muy contundente de nuestra parte en este sentido. Desde que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de nuestro presidente nacional, el maestro Juan Díaz de la Torre, deja muy en claro que los maestros van a acompañar la reforma, lo dice en serio. Y acompañar la reforma significa que también el sindicato, en la parte que le toca, en la parte de informar a los compañeros trabajadores de la educación del país, sí hemos cumplido. Te quiero comentar, por ejemplo, nada más en esta última etapa que tiene que ver ya de cara al proceso de evaluación para la permanencia en el servicio docente. En la primera etapa de los compañeros que ya se han seleccionado en el periodo septiembre-noviembre del próximo año escolar, es decir, de este año efectivo, nosotros tenemos ya 2 semanas en una amplia campaña de información a nuestros compañeros trabajadores de la educación. Sí te comento, y tenemos que reconocer que ha sido un tanto complicado, porque tú atinadamente manejas que ha habido desinformación y hasta con dolo. Tienes toda la razón. Desafortunadamente aquí hay actores que con intereses de otra índole, que no tienen nada que ver con el tema educativo y los procesos de evaluación que estamos enfrentando, nos quieren hacer ruido. ¿Bajo qué intereses? Pues otros intereses políticos quizás, pero que desafortunadamente, mientras nosotros hacemos esta tarea de informar a nuestros compañeros directamente en los centros de trabajo, a través de otros mecanismos, incluso hay brigadas. Te quiero decir que aquí en Morelos hay brigadas de estados como Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, donde hay más presencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que andan asusando a los compañeros con el tema de que van a ser despedidos si no aprueban las 3 oportunidades que tienen de evaluación. Y como nosotros lo hemos comentado y ustedes también nos han hecho el favor de difundirlo, es mentira que los compañeros van a ser despedidos. Tú sabes que en la tercera evaluación, de no acreditarse, los compañeros serán reubicados de servicio. Si bien es cierto, ya no estarán frente a grupo, no serán despedidos, sino reubicados probablemente en una función administrativa. Así es. No pierden, por supuesto, derechos, ninguno de sus derechos en salariales y prestacionales. ¿Sí? Por otra parte, también tienes mucha razón cuando comentas que estos actores actúan con dolo y le meten ruido a los compañeros, le meten miedo, le meten temor. Pero también ahí que le queremos pedir un favor muy grande a la autoridad educativa.
tanto federal como estatal. También queremos que su discurso sea más moderado, en el sentido de que esta reforma no se tiene que llevar a cabo por la fuerza, o llueve o truene. Sí. No, lo que les tenemos que decir a los compañeros es informarlos, invitarlos, exhortarlos y platicarles, como tú bien también lo dices, cuáles son las bondades y los beneficios que contrae la evaluación docente. Claro. Tú ya mencionaste varios muy importantes. Primero, hay una transparencia, porque en el concurso de las plazas, de las nuevas plazas para las que quieren ingresar, se haga por un examen de oposición y que sean los mejores los que ingresen al servicio educativo. Así Segundo, es. hay un proceso en el que los compañeros de manera voluntaria pueden participar para una evaluación y la promoción en una función directiva. Voluntaria, no obligatoria. Es voluntaria, exactamente, sí. No obligatoria. Esa sí no es obligatoria. Esa es otra parte que los compañeros no conocen, desconocen o han sido mal informados. ¿sí? Sí. Y la tercera, que tú también ya comentaste, que es una evaluación también voluntaria para hacerse acreedor a un incentivo que, si bien es cierto, sustituye a carrera magisterial, es mucho más bondadoso, así lo vemos nosotros. ¿Por qué? Porque en la primera evaluación se acredita al compañero, puede incrementar su salario hasta en un 35%. ¿Qué tal? ¿Sí? Y son 7 etapas. Imagínate si algún compañero llegase a la tercera o la cuarta. Pero obviamente tiene que estar bien preparado, tiene que estar capacitado, tiene que estar mejor formado. Y claro. Ese es el crecimiento profesional que también los trabajadores tenemos la posibilidad de aspirar. Muy bien, pues Miguel, ha estado clara la postura, la información, el compromiso del sindicato que tú representas a través del área de comunicación, negociación y relaciones laborales. Te agradezco mucho la charla, que no sea la última, para seguir dando información puntual, precisa, y que el sindicato cumpla su función, y nosotros también como medios de comunicación. Te mando un gran saludo. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar y informar a los compañeros trabajadores de la educación. Al contrario, con afecto y reconocimiento. Buenas noches. Miguel Ángel Provisor, el secretario de Comunicación, Negociación y Relaciones Laborales del CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, sección 19 aquí en Morelos. Vamos a la pausa, volvemos con mucho más de este tema. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Son 6,000 pesos los que nos puso de multa el IMIPE. Es debido a que no tenemos la cantidad de personal para poder hacer la página del partido, y eso nos perjudicó. Eso no quiere decir que bueno, estemos mal en las finanzas, no, pero ya en estos días vamos a hacer la página para aclarar todo lo que se gastó, lo que hubo en la campaña del 7 de julio. Lo vamos a hacer claro que sí. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Continuamos en quien resulte responsable. Todo un tema. Durante muchos años se habló de la necesidad de profesionalizar el sistema educativo nacional, la calidad educativa, la infraestructura, los servicios, con el fin último de que los niños y jóvenes que asisten a la escuela tengan la preparación que necesitan como base, como cimiento para su futuro. Había muchas expectativas para la reforma educativa. Uno de los puntos más delicados, sin duda, era el tema de la evaluación a los maestros, que tiene en sí misma toda la lógica del mundo. Si un profesor en un aula, frente a un grupo, un responsable de una asignatura o un grado escolar, evalúa a sus alumnos, les aplica un examen, ubica sus áreas de oportunidad, dónde está fallo, dónde está débil, y eso es una evaluación, saber en dónde estás mal para mejorar,
qué nivel de aprovechamiento, por qué no debiera hacerse con quienes a su vez son los responsables de esa educación. El tema es muy profundo porque sí falta información, sí falta una preparación. Hay quienes exigen, ok, evalúame, pero capacítame, pero dame las herramientas y sobre todo eliminar el tabú, la desinformación y el rumor de que es punitiva, de que es con aras de privatizar la educación y demás. Hay que esperar, hay que ver y hay que actuar. Y alguien que sabe, que verdaderamente sabe, uno aquí nada más da su opinión como periodista, pero quien conoce desde dentro las entrañas del sistema educativo, que ha vivido la experiencia de ser maestro y formador de generaciones, que ha incluso colaborado con la edición y producción de materiales bibliográficos para Morelos, que es un referente, y lo digo con todo respeto y afecto, es analista, también periodista, es el profesor Carlos Gallardo. Querido profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos, un gusto saludarte. Yo quisiera pedirte tu opinión de cómo ves todo este asunto de la reforma educativa, de los dimes y diretes en torno a la evaluación, si de veras es, como la han pintado algunos, el acabose del empezose para que termine la educación pública, si es la natural resistencia al cambio del ser humano de que estoy acostumbrado a hacerlo así, ¿para qué me mueven? O si verdaderamente trae bondades para lograr la tan anhelada calidad educativa. ¿Qué tú piensas? Bueno, en primera instancia, quitar esta idea de que antes de que se diera esta discusión no había evaluación de la tarea docente. Sí, había. No se daba en los términos en como se quiere ahora dar. Te quiero comentar, por ejemplo, que yo desde que inicié mi carrera como maestro de primaria hace ya un buen de años, hace ya como 40 años, estuvo vigente lo que llamábamos la ficha escalafonaria, sí, que era una especie de documento en el que se determinaba cuál había sido nuestro desempeño durante todo el año y abarcaba aspectos cualitativos sobre todo, no solamente cuántos conocimientos tengo sobre tal o cual materia. ¿En dónde estaba la falla de la ficha escalafonaria? En que de repente se metió como parte del reclamo de muchos maestros que querían siempre recibir el puntaje mayor, que eran 120 puntos, porque eso les permitía entrar al sistema de escalafón para buscar ascensos. Pero la ficha escalafonaria, que era una verdadera constancia del trabajo en clase, se convirtió en elemento de discusión a nivel sindical junto con la autoridad correspondiente. Pero allí estaba como instrumento de evaluación, como una especie de resumen de tu desempeño año tras año. Entonces, bueno, primero, y los maestros obviamente no se resistían. Había distorsión del propósito, pero no se resistían a la evaluación. Acá me parece que lo que ha generado polémica es que los maestros no se quieren evaluar, y estoy en lo cierto que algunos no quisieran que ni los tocaran con el pétalo de una rosa. Ajá. Pero hay otros que con mucho gusto se someterían a la evaluación. La idea es ¿para qué? ¿No? La evaluación es solamente un examen, y ahí está el principal problema. ¿Cómo puedes tú evaluar a un profe, Carlos, tú como alumno, como papá, que de repente le dio una palmada en el hombro a un chamaquito que se sentía medio desconfiado, que a lo mejor se sentó un profe en el patio con 5 chamaquitos y los muchachitos se acercaron, que a lo mejor una sonrisa del maestro les permitió tener confianza, que quizá el maestro se fue a platicar con los papás y entendieron que el chamaquito ahora sí ya quería echarle ganas a las clases. Son muchas actitudes que no son medibles mediante un examen, ¿no? Entonces la idea es, ¿me quieren evaluar? Pues evalúenme integralmente, evalúenme en esta relación directa que no se puede medir con un instrumento. ¿Cuál es mi sentido de colaboración con los papás? ¿De qué manera me comprometo con ese niño que de repente llega sin desayunar y a lo mejor hasta yo le invito, no sé, un pan, una fruta? ¿Cuántas son las actitudes que tienen muchos maestros de esa naturaleza y
que obviamente están fuera de la medición. Entonces, nada más lo que quieren evaluar actualmente es el dominio de algunos contenidos, y con eso se piensa que ya se garantiza la calidad educativa, cuando en realidad la calidad se tiene que analizar a partir de cuántos son los elementos que se reúnen para que verdaderamente sea propicio el aprovechamiento de un muchacho, y no nada más a través de la resolución de un problema. Déjame darte rápido un ejemplo. Hay veces que se presenta un examen de admisión, entran 100 muchachos de la prepa a una carrera y les aplican examen de Ceneval, y total se quedan 20, ¿no? Sí. Tú supondrías que esos 20 que pasaron el examen pues son los mejores. Supondrías que van a tener un rendimiento excelente. Claro. Pero de repente te encuentras que de esos 20 también se da un fenómeno de unos que van a resultar sobresalientes, otros medianos, y otros de plano hasta desertan de la carrera. Entonces el examen no fue una garantía como para decir los que pasaron y los que aceptamos son los mejores. ¿Por qué no? Porque se dan otras circunstancias, ni relación con el maestro, la lejanía de la escuela, ni necesidades económicas, etcétera, y es como se evalúa el desempeño de un alumno, se debería de evaluar. Aquí pasa lo mismo con los maestros. La evaluación me parece que está centrada en una discusión inútil. Solamente mediante un examen te puedo decir si eres buen o mal maestro. Yo a los mejores maestros de mi vida que tuve, no me acuerdo por los exámenes que me aplicaron, me acuerdo por otras. Es cierto, es cierto. Esa sería la discusión, no centrar en que el maestro solamente va a demostrar que es bueno si su práctica, si aplica un buen examen y saca resultados. Hay gente que está en carrera magisterial, que es otra forma de evaluar, que están en el nivel elevado. Bueno, ahorita ya desapareció carrera magisterial, pero estaban en el nivel B, C, D, y eran los más reacios a hacer cambios en su práctica educativa. Quiere decir que los puntajes que obtuvieron a través de exámenes no sirvieron para que cambiaran su actitud respecto del trabajo que tenían que desempeñar en clase. Es correcto. Otros, obviamente sí. Es correcto. Oye, tocayo, pero a ver, ¿no pasa con este asunto como con el tema de la democracia? Que bueno, dicen, la democracia es un sistema imperfecto, inacabado, pero es el único y el mejor que tenemos, y el reto es evaluar a 4.153.000 maestros para ver si están aptos, por lo pronto, deja tú que sean buenos o malos, que estén aptos de estar frente a grupo, a través de un reactivo o 120 reactivos de un examen que hacen en 7 horas o algo así. Tienes razón, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué examen diseñarías tú para evaluar a un maestro que tiene un liderazgo en la comunidad, técnicas pedagógicas, que es creativo, que domina las TICs y que verdaderamente transmite conocimientos? Bueno, mira, en primera instancia están dadas las condiciones. De hecho, ya en las propuestas que existen, hay un concepto que se habla de evaluación del desempeño. Sí. En la nueva propuesta para escalafón horizontal, el programa que sustituye a carrera magisterial, por ejemplo, se establece que el primer nivel, van a ser 7 niveles, que el primer nivel, el que quiera entrar al primer nivel, no va a ser a través de un examen, tocayo. Va a ser a través de la apreciación del desempeño, que quiere decir cómo estás trabajando en tu grupo. Y tienen que obtener, todos los maestros que quieran entrar en ese sustituto de carrera magisterial, tienen que obtener el nivel de destacado, o me parece que sobresaliente y destacado. Sí. ¿No? Si alguien no saca ni destacado ni sobresaliente, no entra a ese programa. O sea, no llega al primer nivel. Sí. Entonces, primero tienes que demostrar que en tu grupo trabajas bien con tus materiales didácticos, tienes interlocución positiva, asertiva con los padres de familia, haces bien tus planeaciones. No es un examen, es la demostración de cómo generas tu práctica cotidiana. Sí. Ahí habría que insistir en eso. Ahí, porque sería precisamente el primer referente. Yo no quiero que me apliquen un examen, quiero que vean cómo trabajo cotidianamente. Órale, en el primer nivel sale. Y si no llegas a ese nivel de destacado o sobresaliente, no entras al primero y no entras a carrera, o como se le llame ahora al programa. Sí. No entras. Esa es la solución, que se vea el desempeño del maestro de manera más integral y que los resultados de un examen en el que les apliquen no sean los que determinen si es bueno o es malo, sino que sea un criterio más para decir, ok,
está bien de profe en esto, se le lleva re bien con la gente, tiene un perfil de aceptación con sus alumnos, Sí. pero le falta el dominio de contenidos. Ok, vamos a tratar de que supere el dominio de contenidos, lo cual no significa que sea un fracaso totalmente. No, de ninguna manera. Te agradezco mucho tu información de primera mano desde dentro, la luz que le has puesto al tema, el referente histórico que tú conoces muy bien, la reflexión madura, propositiva, más allá de las voces estridentes que a veces califican o descalifican sin tanto conocimiento. Te agradezco y te mando un gran abrazo, Carlos Gallardo. Un saludo afectuoso, tocayo. Muchas gracias. Muy buena noche. Créamelo usted, una institución querido, respetado, no por eso menos combativo, pero de verdad que esa extraña mezcla entre periodista, comunicador, profesor, maestro, la verdad que un gran tipo, un gran conocedor, y por eso lo buscamos hoy para que vayamos creando este escenario de conocer realmente los alcances de la reforma educativa y el tema de la evaluación que tanto temor le da a muchos, y a otro dice que está preparado, no tiene nada que temer. Hasta aquí el programa, soy Carlos Félix, a nombre de Federico Mayorga y todo el equipo, muchas gracias, hasta el próximo lunes. Esto fue Quien Resulte Responsable, periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.